Está todo el equipo de Séptimo Día, ya está el primer invitado, que es el economista Pablo Rosselli, economista muy conocido, muy prestigioso, que además está por comenzar, bueno, con un emprendimiento nuevo con lo que es Exante, y lo estamos recibiendo. Un gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, Nelson. Días intensos para nuestro equipo, con todas las emociones de dejar una firma excepcional como Deloitte y unos socios formidables, y con todo el entusiasmo de un proyecto nuevo como Exante. Y con toda la perspectiva de un año, luego de un año electoral, el equipo tiene muchas preguntas, pero te diría, como primer disparador, para una respuesta breve y comenzar con las preguntas. El año que viene es un año, desde el punto de vista económico, bueno, muy bueno, malo, mediocre. Un año mejor, probablemente un poco mejor que este año que terminó. Igual relativamente pobre en términos de crecimiento de la economía. La economía va a crecer más en 2020 que este año, porque tenemos el efecto de la construcción de la planta UPM y de las obras de infraestructura que tiene que hacer de las que se tiene que hacer cargo el gobierno, el ferrocarril. La economía va a crecer más, pero la sensación, digamos, va a seguir siendo una economía con poco crecimiento. Vamos a profundizar sobre eso. Comenzamos con Valeria Super. Buenas noches, primero que nada. Y la idea era consultarte sobre qué efectos crees que puede realmente tener este anuncio que se hace desde el gobierno argentino en estas últimas horas de que se va a aplicar el dólar turista, de que les va a salir un 30% más caro los gastos que hagan fuera de fronteras. Bien, va a tener un efecto negativo para la economía uruguaya. Era una medida absolutamente previsible, digamos, ¿no? Desde que Argentina volvió a instalar en el último tramo de la administración de Macri los controles de cambios, lo que en la jerga se llama el cepo. Era bastante previsible que en algún momento, antes del inicio de la temporada turística, las nuevas autoridades argentinas iban a poner este impuesto a los gastos con tarjetas de crédito, porque en definitiva el cepo cambiario lo que está tratando de administrar en Argentina es una enorme escasez de reservas y una gran dificultad de financiamiento para el sector público. Carecía de sentido que hubiese un control de cambio tan duro en la Argentina, donde las personas casi que no pueden comprar dólares de ninguna manera de forma en los mercados formales, pero que pudieran gastar cantidades significativas de dólares con sus tarjetas de crédito. Ya lo habíamos visto en el pasado, era algo que razonablemente lo íbamos a volver a ver. Tiene un efecto negativo porque, digamos, el dólar para el turista que quiere hacer el dólar para el turista argentino que quiere salir al exterior es 30% más alto de lo que era ayer. ¿Crees que va a complicar entonces el panorama del próximo verano? Tenemos que pensar en una temporada turística que va a ser peor que la anterior, probablemente 10%, en torno de 10, quizás 15% menos actividad que el año pasado. Estamos con niveles de actividad turística bajos, ya fueron bajos los del 2019, van a ser algo más bajos los del 2020. Leonardo Jaurgon, ¿tenía alguna otra preocupación sobre el tema de la relación con Argentina? Sí, ¿qué tanto nos puede... Si Argentina está en una situación muy delicada, ¿qué tanto nos puede complicar el año que viene a nosotros? Uruguay depende ya mucho menos de Argentina de lo que dependía en otros momentos, claramente de lo que ocurría a fines de los años 90 y principios de los años 2000. Uruguay le vende muy pocos bienes a Argentina. El principal efecto que tenemos de esta crisis en Argentina viene por el lado de la actividad turística, porque la actividad turística sigue siendo muy importante para la economía uruguaya, y los argentinos representan un 65% del total de visitantes al cabo de un año. Vamos a ver un efecto negativo. Ya hemos estado viendo efectos negativos en 2019, por lo tanto no tenemos que dramatizar con este efecto, pero obviamente para la actividad turística, para las empresas que viven del turismo en Uruguay, es una noticia claramente negativa, ¿no? Y ahora, Pablo, por contrapartida, se pueden esperar pocos efectos positivos, en el sentido de que algunos pensaban, bueno, en Argentina vuelven las retenciones a las exportaciones de cereales. Quizá eso haga que se vuelva a invertir por parte de argentinos en el campo uruguayo, pero algunos dicen con el precio de la soja ahora a $300, cuando antes era $600, no dan los números, ¿no? Porque los rendimientos son inferiores en nuestros campos que en los campos de Argentina. ¿Hay alguna expectativa de que pueda haber un efecto rebote por estas medidas? Puede haber un efecto rebote, pero debiéramos ser muy cuidadosos en caer en excesos de optimismo, digamos. Cuando Argentina puso las retenciones muchos años atrás, había un contexto internacional de precios de la soja en alza que
que iba a tener un efecto de expansión agrícola en Uruguay. A veces sobredimensionamos cuánto de la expansión agrícola en Uruguay provino de lo que pasaba en Argentina y sobreestimamos ese efecto y subestimamos el efecto de que había precios internacionales muy altos de la soja. El otro elemento a tener en cuenta es que Uruguay hoy está caro en dólares, los costos de producción en Uruguay son altos y ciertamente Uruguay no es el único lugar donde los argentinos pueden ir a producir soja fuera de Argentina. También está Paraguay, que tiene una superficie de cultivo agrícola de soja muy superior a la Uruguay, con lo cual algo puede venir, pero no sobreestimemos ese efecto positivo. Pablo, buenas noches. Buenas si noches. logramos limpiar las interferencias políticos, electorales, coyunturales que ha habido en todo este tiempo y hacemos un análisis objetivo de la situación económica, ¿cuál es el punto de partida el 1 de marzo del próximo gobierno en términos económicos? Bueno, Uruguay... ¿Qué indicadores serían los esenciales de analizar? Yo creo que tenemos que decir, por un lado, que Uruguay tiene un conjunto de fortalezas que son importantes, institucionales, es un país de una enorme estabilidad política y social en comparación a todo lo que hemos visto históricamente en América Latina y lo que estamos viendo ahora. Uruguay tiene una sólida posición de reservas internacionales, un sólido perfil de deuda pública. Tenemos un alto nivel de ingresos promedio en la población, lo que los economistas llamamos ingreso per cápita, porque acumulamos un montón de años de crecimiento consecutivo. Hemos bajado significativamente la pobreza y la desigualdad, y son todas esas fortalezas de Uruguay, pero al mismo tiempo la economía uruguaya lleva ya 5 años de muy poco crecimiento. Desde que terminó el boom de las materias primas en 2014 para acá, la economía uruguaya está creciendo 1,5% anual. Eso es una tasa de crecimiento pero muy baja, inaceptablemente baja, diría yo. El principal objetivo o el principal desafío que tiene el próximo gobierno es restablecer o recuperar tasas de crecimiento que vayan a niveles de 3,5% anual. Si la economía sigue creciendo a tasas de 1,5% anual, no vamos a poder satisfacer las expectativas de progreso social que tiene la sociedad, que por suerte tiene la sociedad, pero ¿Cuánto no vamos... asegura UPM2 de crecimiento? A nuestro juicio, digamos, lo que vamos a ver el año que viene es una contribución al crecimiento de la economía del proyecto UPM, considerando inversiones públicas y privadas, del orden de 1,5%, que nos va a permitir que la economía probablemente crezca en torno de 2% anual. Pero, digamos, UPM es un proyecto muy importante para Uruguay, viene en un momento donde la economía crece poco, con lo cual nos va a dar un empujón. Pero no nos va a solucionar los problemas que tenemos. La economía uruguaya tiene que crecer mucho más que el 1,5% anual que vimos en estos 5 años. Pablo, a nivel del empleo, que es un tema que preocupa tanto a la gente, desde Deloitte siempre miden la insuficiencia de empleo, ¿no? Esto de que hay muchas personas que desearían trabajar más horas de las que están trabajando, incluso más las que no consiguen trabajo o están desalentadas. ¿Qué medidas debería tomar el próximo gobierno o qué cuestiones debería atender especialmente como para encontrar una solución rápida a este tema tan urgente para las familias? Bien, para responder esa pregunta es importante entender por qué es que está cayendo el empleo. Llevamos 5 años de caída consecutiva del empleo en Uruguay. Es una caída moderada, no es una caída dramática. Hemos perdido unos 50.000 puestos de trabajo, pero hoy tenemos una desocupación de 9,5% de la población económicamente activa, y si contamos las personas que tienen trabajo pero que tienen poco trabajo, y si estimamos los desalentados, estamos hablando de que hay un 18% de la población activa que tiene problemas de empleo, digamos. Cuando le preguntamos a las empresas por qué son reticentes a contratar, nos dicen 2 cosas. La economía crece poco, el volumen de negocios de mi empresa crece poco, y la relación entre salarios y productividad está desajustada. Entonces, uno podría haberse tentado a establecer, digamos, políticas puntuales que traten de alentar a las empresas a contratar más trabajadores. A nuestro juicio ese sería un camino francamente infructuoso. Uruguay necesita recuperar tasas altas de crecimiento económico, para eso tiene que corregir los desequilibrios macroeconómicos que se han acumulado en los últimos años, atraso cambiario, déficit fiscal,
y necesitamos modificar el funcionamiento de los consejos de salarios, porque hasta ahora los consejos de salarios funcionaron muy bien mientras la economía crecía mucho, mientras había fundamentos para que los salarios crecieran. De un tiempo a esta parte nos estamos quedando con salarios que son altos en relación a la productividad, y eso quiere decir que las empresas van a aumentar la productividad. Si la economía crece mucho, aumentarán la productividad produciendo más. Si la economía crece poco, como está ocurriendo ahora, aumentarán la productividad bajando el empleo, y eso es lo que están haciendo ahora. ¿Y por qué es tan difícil? Porque en el gobierno de Mujica, por ejemplo, se habló sobre el tema productividad, pero después como que ese tema no se logró avanzar en los consejos de salarios. ¿Cuáles son las restricciones que ves del lado de las empresas como para poder, no quieren compartir datos sobre el desempeño de la actividad empresarial? ¿Cuál es la razón por la que no se ha podido avanzar en eso? Yo creo que la agenda de la productividad no ingresó a los consejos de salarios porque era imposible que ingresara. La productividad es un fenómeno que ocurre en las empresas. Digamos, no podemos pedirle a una negociación colectiva a nivel sectorial que se ocupe de incorporar condiciones de productividad en la negociación. Si nosotros queremos tener una mejor conexión entre los salarios y la productividad, tenemos que dejar que una parte de la negociación ocurra a nivel de empresas. Esa es una discusión importante que tenemos en Uruguay, pero seguro uno en economía nunca puede estar seguro, pero estoy totalmente convencido de que la solución a ese problema no va a venir en el ámbito sectorial, porque en la negociación sectorial conviven empresas que son competidoras entre sí, algunas tienen productividades altas, otras tienen productividades bajas, no ese es el lugar para buscar esa solución. Roseli, quiero seguir con las preguntas. Preguntaría si puede explicarle para el televidente, que no es entendido en temas económicos. Decía, el empleo no crece, una, porque la economía crece poco, entonces las empresas tienen poco volumen de negocio. Y la segunda, esa relación, ¿lo podemos explicar en qué se traduce en los hechos? Claro. ¿Esa relación? Y es una buena pregunta, porque alguien podría pensar que yo estoy diciendo que los salarios son altos en Uruguay, y hay muchos asalariados, digamos, que perciben realmente remuneraciones bajas si uno las compara contra el costo de vida, digamos. Eso está fuera de discusión. Lo que pasa es que las empresas, el cálculo que hacen es cuánto les cuesta los salarios y cuánta producción se obtiene con esos trabajadores y a qué precio se venden esas producciones. Esa es la cuenta que no les está dando a las empresas. ¿Son menos productivos los trabajadores uruguayos que otros? Bueno, en realidad en los últimos tiempos lo que ha ocurrido es que Uruguay se quedó muy caro en dólares. Entonces, por ejemplo, para las empresas que exportan sus productos o que compiten con importados, es perfectamente compatible que tengamos trabajadores uruguayos más productivos en términos de toneladas por hora, digamos, ¿no? Más productivos que trabajadores de otros lugares de la región, pero que al llevar eso a precios, con un Uruguay donde el dólar es barato, los costos de las empresas igual sean altos. Juanche. ¿Y se puede pensar en que en los próximos años sostener el salario real y mejorar el mercado laboral, las dos cosas al mismo tiempo? A ver, no podemos estar seguros, digamos. A mí me gusta decir que hoy no hay fundamentos económicos para pensar que el salario real pueda seguir subiendo. Uruguay tiene que procesar lo que los economistas llamamos un cambio de precios relativos. En términos criollos, el dólar tiene que subir más en Uruguay, pero es difícil hacer subir el dólar si a su vez los salarios suben 8 o 9% anual y tener la inflación abajo de 10% anual. Ahí estamos como apretados. Lo que está ocurriendo en Uruguay es que el dólar está subiendo lentamente, digamos, o mejor dicho, el dólar está subiendo más que la inflación, pero le está ganando pocos puntos por año a la inflación. Existe un escenario en el cual demoremos 3, 4, 5 años en recuperar buenos niveles de productividad, de competitividad, perdón, en recuperar un dólar suficientemente alto para que las empresas quieran invertir y la economía crezca más. Y ese es un escenario en el cual el salario real puede quedar más o menos estable. Pero cuanto más demoremos en tener un dólar competitivo, más vamos a demorar en revertir la caída del empleo y más vamos a demorar en revertir las bajas tasas de crecimiento que tenemos hoy. Si corregimos más rápido o más lento ese desequilibrio, en parte es decisión de la política económica. Sí, justamente mi pregunta apuntaba al tema de la competitividad, ¿no? ¿Cuánto uno puede llegar a pensar, ¿no? el recuperar un poco de competitividad para poder estar a la altura de otros mercados? Bueno, Uruguay está bajando sus costos en dólares. Llevamos ya dos
2 años donde los costos en dólares en Uruguay están bajando. Y frente a algunos mercados recuperamos competitividad. Lo que ha ocurrido también es que la región, Argentina y Brasil, el dólar ha subido más y entonces seguimos estando caros frente a Argentina y Brasil. También estamos caros frente a Europa, hemos mejorado frente a Estados Unidos. Es probable que este proceso de mejora de la competitividad sea relativamente gradual en Uruguay y es probable que en los próximos años, por lo tanto, veamos poco dinamismo de la actividad económica y poco dinamismo del empleo. Los problemas que tenemos en el sistema educativo, ¿juegan en esta crisis de productividad que tenemos? Bien, en el largo plazo sí, digamos. A mí me gusta siempre decir que la buena política macroeconómica no sustituye a las políticas microeconómicas y viceversa, digamos, para que el país crezca de un modo sostenido, reduciendo la pobreza y reduciendo la desigualdad. Precisamos tener una mejor combinación de políticas macroeconómicas, necesitamos corregir el déficit fiscal, el atraso cambiario, la pobre relación que hay entre salario y productividad. Esas son todas cosas del área macroeconómica y necesitamos tener una microeconomía en general que funcione mejor. Y la educación es mucho más que la microeconomía, pero si pensamos que la educación juega un rol fundamental para la generación del capital humano de la economía, está claro que en Uruguay tenemos que mejorar mucho el desempeño del sistema educativo para pensar en que Uruguay pueda continuar creciendo, volver a crecer a tasas compatibles con una fase de desarrollo económico en el Uruguay. Marcela. Y con respecto al dólar, ¿cuál es la proyección que estás teniendo tú sobre cuánto tendría que subir idealmente para acabar con ese atraso cambiario del que hablabas? Para que la gente se maneje, ¿no? Es muy difícil contestar esa pregunta porque no hay una única fórmula en la cual todos los economistas podamos estar de acuerdo. Y además es muy difícil contestar esa pregunta porque no importa solo qué tan bajo está el dólar respecto de algún lugar correcto, entre comillas, sino también a qué velocidad es razonable cerrar esa brecha, digamos, sin generar otros problemas en el funcionamiento de la economía. Claro. Pero para poner una referencia, el dólar en Uruguay está 20% por debajo de lo que en términos históricos ha sido el poder de compra del dólar en Uruguay, con lo cual la brecha es relativamente importante. ¿Eso se supone que sería a un precio del dólar de...? O sea, si lo corrigiéramos en un solo día, como de 50 pesos. Pero obviamente eso no va a ocurrir, el dólar va a subir, también van a subir los precios y esa noción de cuál es el dólar correcto se va a ir moviendo hacia arriba a medida que suban también los precios. Roseli, antes de terminar, las preguntas de los asados, ¿no? O sea, ahí la pregunta de Marcela era sobre la hipótesis de cuánto. Pero ¿qué podemos esperar en función de las proyecciones? El dólar para el año que viene, ¿cuánto? Nosotros, a ver, es difícil poner un número muy preciso, pero tendríamos que pensar que el dólar debería subir más o menos 10% el próximo año, que eso sería apenas un poco más que la inflación. Se fuera a 42 pesos. Este año subió más o menos 15%, digamos. Tenemos que pensar que el dólar va a ir por arriba de la inflación y que la inflación va a estar en torno de 8 y poco por ciento el año que viene. En materia de empleo para el año que viene, la proyección, ¿cuánto es? Digamos, visualizamos que el empleo va a permanecer más o menos igual que hasta ahora. O sea, no un aumento significativo. No visualizamos un aumento significativo. El proyecto de UPM, por cierto, va a generar una cantidad significativa de empleos, sobre todo en la construcción, pero cuando uno mira los números macro del Uruguay, tendemos a pensar que el empleo y la tasa de desocupación van a permanecer más o menos en los niveles actuales. Y nos queda un espacio para una pregunta más que creo que es sobre el déficit fiscal. ¿Qué debería hacer el próximo gobierno en cuanto a cortafuegos para evitar que incendios eventuales se puedan extender? El déficit fiscal es uno de ellos. ¿Ese es un cortafuego que hay que implementar rápidamente? Ese es un cortafuegos. A ver, el gobierno tiene que hacer muchas cosas, tiene que corregir varios desequilibrios macroeconómicos, tiene que impulsar varias reformas que nos permitan visualizar una perspectiva de mediano plazo de mayor crecimiento, pero es notorio que un déficit fiscal como el que tenemos hoy es insosteniblemente alto. El nuevo gobierno tiene que mandar señales claras de que ese déficit fiscal va a bajar en los próximos 2 años de un modo muy significativo. Y en gran término también
tiene que ver con una subestimación de lo que fue la reforma de la flexibilización de las jubilaciones en el año 2008, que ha tenido un impacto mucho más grande en la materia de egreso del Estado. La reforma de la seguridad social que tiene que encarar el sistema político en su conjunto. Para Murro se puede hacer gradualmente porque Uruguay, según análisis internacionales, está muy bien parado y es sostenible hasta el 2040, dijo él. Para otros dicen que eso es un disparate, que tiene que haber una reforma rápida y profunda. ¿Qué se puede esperar de ahí? A ver, es evidente que tenemos que hacer una reforma en la seguridad social. No hay ninguna razón para no hacerla cuanto antes. Siempre las reformas tienen de por sí un enfoque gradual, porque digamos, los cambios que se implementen, que se aprueben en la reforma de la seguridad social, se empiezan a implementar gradualmente, porque de lo contrario afectan de manera demasiado significativa a las personas que están próximas a su edad de jubilación. Pero es un hecho que tenemos que modificar significativamente la seguridad social. Lo que tenemos hoy es insostenible. Pablo Rosselli, muchas gracias por haber estado con nosotros. Mucha suerte con el nuevo proyecto de Exante. Comienzan el 1 de enero. 1 de enero estamos trabajando. Bueno, el 2 de enero. No hay vacaciones. El 2 de enero. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros.